Muros es una idea, un concepto que simboliza una meta, ¿no? Despertar conciencias a través de la comunicación como medio. Nuestra meta es derribar los muros que han erigido los grandes poderes que mediante la mentira buscan imponer relatos y adoctrinar a la sociedad. Creemos que cada conciencia que se despierta es un muro menos que derribar. Desde Muros tratamos de exponer a la luz aquellos temas que los medios de comunicación masivos ignoran u ocultan, como por ejemplo la farsa del cambio climático, el fraude climático. Según los datos oficiales, ya son 222 las víctimas fatales de las devastadoras inundaciones en Valencia, España, un fenómeno meteorológico conocido como Dana. Los municipios afectados son 78, 75 en Valencia, 2 en Castilla-La Mancha y uno en Andalucía. Está el ejército interviniendo, el gobierno de Pedro Sánchez se preguntaba para qué servía el ejército. De hecho, se planteó la posibilidad de desintegrar el Ministerio de Defensa y bueno, ya estamos viendo para qué sirven. Fue un día primaveral, un día normal como cualquiera, todos haciendo su vida normal, sus actividades cotidianas, y de repente apareció de la nada la catástrofe, no se la vieron venir. ¿El gobierno de Pedro Sánchez sabía de esto? Y si sabía, ¿por qué no dio una advertencia a la población? Te decían que estaba todo controlado, que no hacía falta ayuda de nadie, que todo esto había sido por el cambio climático y no por la mala gestión de los recursos hídricos. Coches encima de otros, saqueos generalizados llevados a cabo por inmigrantes ilegales a los cuales el gobierno de Sánchez moviliza recursos de emergencia para ellos como alojamiento, manutención y seguridad, además de financiar terroristas que causan disturbios. El alcalde de Valencia diciendo que todos tienen agua, luz, gas, cuando no era así. En la comunidad valenciana impera el PP, que es un partido que responde a la élite globalista, este, y justamente es el globalismo el que está empujando a España al tercer mundo. Eso es lo que hacen las ideas socialistas. Hay gente que perdió su vehículo, su casa, lo perdió todo. Gente que no pudo llegar a su casa y se quedó durmiendo en los contenedores, gente que paga más de lo que gana en impuestos. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno? Esta, la ineficacia, la negligencia, la corrupción total. Para lo único que son buenos es para cobrar impuestos. La agencia tributaria funciona de maravillas. Como dijo Cristina Segui, hay tres tipos de culpables. Primero, lo que toman las decisiones políticas determinadas por los lobbies políticos, ideológicos del cambio climático y todo lo relacionado con el mundo animalista. Después tenés a la gente de fomento que encargada del tema, que no tiene idea de nada. Y por último, los que hacen las leyes en Europa, que te multan por levantar piedras, que en lugares así está prohibido limpiar los arroyos, te dicen desbrozar los campos, etcétera. Pedro Sánchez utilizó esta tragedia, esta catástrofe, para imponer la Agenda 2030-2045 de la farsa del cambio climático, como dije antes, el fraude climático. Desde ya nos solidarizamos con el pueblo español. A España le debemos nuestra lengua, nuestra cultura, nuestra religión, la fundación de ciudades y la educación, a pesar de los estragos que la secta globalista está haciendo allá a través del gobierno progresista de Sánchez, masón, que responde a intereses supranacionales. Un Estado fallido,
Vamos a analizar hoy con el escritor y comunicador César Vidal, conductor del programa La Voz de César Vidal desde Washington, Estados Unidos, la situación del Estado español. César, buenas tardes. Contanos qué información tenés de lo que está sucediendo en Valencia. ¿Cuál crees que es la causa de este desastre humanitario? Bueno, la verdad es que información mucha porque llevamos cubriéndolo desde el primer día e incluso tenemos a gente de nuestro equipo que tú me dices precisamente estando allí en directo. Vamos a ver, el se ha producido, la catástrofe natural que se ha producido es lo que se conoce habitualmente como gota fría en España. Ahora les ha dado por llamarlo Dana, pero siempre se ha conocido como gota. Y es un fenómeno que se viene produciendo en España, que esté documentado por lo menos desde el siglo XIV. Es decir, hablando que se ha producido esto y obviamente cuando se producía en el siglo XIV no podía ser porque la gente viajaba en avión, porque había fábricas arrojando humo por su producción industrial o porque había muchísimas personas que circulaban en automóvil. De manera que atribuir esto a un supuesto cambio climático debido a la acción del hombre solamente se puede entender como una muestra de profundísima ignorancia o de profundísima estupidez. Este fenómeno, que sepamos, lleva más de 700 años no produciéndose, sino documentándose de manera bastante clara. De modo que, en primer lugar, aquí no hay nada de cambio climático, aquí lo que hay es un fenómeno natural que se produce desde hace siglos y que tenemos documentado más de medio milenio. Da cuestión. Esto se produce fundamentalmente por razones que tienen que ver con la crecida de las aguas. La crecida de las aguas hace que los ríos se desborden y por lo tanto que esos ríos inunden poblaciones provocando pérdidas materiales y humanas. Es así de siglos hasta que en 1956 tiene lugar una crecida catastrófica, aunque no tanto como esta, en la época del general Franco, y el general Franco decide construir embalses que contengan las aguas de los ríos y que además los vayan encauzando. Y entonces el cauce del río no pase por las poblaciones, no pase por determinados lugares y además no solo es que las aguas se ven contenidas, sino que se limpian los ríos, porque cuando uno no limpia un río y va creciendo la vegetación, es que en un momento determinado parece que el agua se retiene en esa vegetación, pero finalmente el peso del agua acaba arrastrando esa vegetación y entonces se produce una especie de efecto tsunami. Esto hace que desde el año 1957, en que se pone en funcionamiento ese plan, hasta prácticamente el año 2004, aunque hay crecidas, nunca tienen estos efectos desastrosos. Es decir, los embalses, los pantanos, los azudes van contribuyendo el cauce de los ríos, hace que discurran por sitios menos peligrosos y la limpieza de las orillas impide que se produzcan unas acumulaciones que al final tienen un efecto tsunami. ¿Por qué ahora se ha producido esto? Bueno, fundamentalmente por dos razones. La primera, que desde el año 2004 ha habido un descuido total y absoluto en cuanto a cómo había que tratar esos cauces, esas corrientes de los... Estaba planeado que entrara en funcionamiento el Plan Hidrológico Nacional, que por supuesto se refiere a las aguas de los ríos, que además se fortaleciera la red de embalses y esto no se llevó a cabo. ¿Por qué no se llevó a cabo?
porque llegó al poder Rodríguez Zapatero después de un atentado terrorista que le costó la vida a 200 personas. Rodríguez Zapatero empieza a implementar la agenda globalista en España en todos sus aspectos y uno de ellos es precisamente el de las aguas. Es decir, dejan de limpiarse esas riberas de los ríos, incluso se multa, por ejemplo, a los agricultores que las quieren limpiar, y ya en los últimos años no solamente es que esas riberas están sucias, tienen vegetación, sino que además embalses. Para que la gente se haga una idea de los embalses que se han destruido en España, siguiendo directrices de la Unión Europea en los últimos, aproximadamente la mitad de todos los embalses que se han destruido en la Unión Europea se han destruido en España. ¿Qué significa esto? Esto significa que mientras que Alemania ha destruido 5 embalses y Suiza ha destruido un embalse, España ha destruido casi 300 embalses en los 3 últimos años. Es decir, barrera no existía ninguno. Con el que llega el agua, primero se producen esas acumulaciones peligrosísimas por la suciedad de las riberas, segundo, no hay un mecanismo para contener las aguas de forma escalonada y evitar una catástrofe como esta, y a partir de ahí la situación era dramática. A esto se va a sumar algo todavía más grave, y es que todo el sistema de alarma fracasa. A la gente se la avisa cuando ya hace años, perdón, cuando hace horas que ha comenzado la riada. Hay gente que recibe aviso y día siguiente en actuar. Bien, esto ya tiene un efecto desastroso, de verdadera catástrofe, que cuesta la vida a centenares de personas y que implica pérdidas, de momento hasta ahora, cercanas a los 1.000 millones de euros. Solo pérdidas materiales y relacionadas con la agricultura. Pero esto se va a sumar otra cosa más, que hace que esta desidia, esta negligencia, esta incompetencia de décadas se convierta en algo terriblemente. El gobierno regional tarda horas en actuar y el gobierno nacional no actúa en absoluto. El gobierno nacional tiene una larga tradición de haber enviado en apenas unas horas al ejército a socorrer a los marroquíes que habían sufrido un terremoto y a socorrer distintas catástrofes naturales en todo el mundo. Y sin embargo, en el caso de España, el ejército no es movilizado. No son movilizadas las fuerzas del orden y a la catástrofe natural se suma una nueva catástrofe, sobre todo de inmigrantes ilegales, sobre todo procedentes de África, que se dedican a saquear, a asaltar y a ocupar domicilios de las víctimas de esta catástrofe. Con lo cual, la sensación, y con esto concluyo a esto primero que tú me preguntabas, la sensación que surge es la de que España realmente es un Estado fallido. Es decir, es cierto que la carga de impuestos que pone sobre las espaldas de los ciudadanos es la más alta de toda la Unión Europea y la segunda más alta dentro de la OCDE, pero a la hora de recibir unos servicios que de alguna manera justificaran ese expolio fiscal, lo que sucede es que esos servicios no existen. La sanidad ahora es sensiblemente peor que hace 2 décadas, la enseñanza es muy mala, España no ha dejado de retroceder puestos en cuanto a la calidad de su enseñanza, la seguridad pública ha ido desapareciendo vertiginosa, pero además ante una catástrofe natural no se produce una reacción y los gobiernos empiezan a acusarse los unos a los otros de responsabilidad. César, ¿qué nos podés contar acerca de la ola de inmigración ilegal en España?
Bueno, la verdad es que esta es una cuestión de hace muchísimo tiempo. Es decir, inmigrantes a España de manera masiva, considerable, empezaron a llegar en la última década del siglo XX, en la época de Aznar, porque fue una época de mucha prosperidad económica y de hecho durante los dos mandatos de Aznar llegaron a España 6 millones de inmigrantes que una llegada masiva de inmigrantes, pero eran inmigrantes que procedían en buena medida de Hispanoamérica y que iban a trabajar. Y que además, al llegar en una época muy buena económicamente, pues España absorbió a esos inmigrantes con facilidad. Por ejemplo, había un porcentaje elevadísimo de ecuatorianos. Hubo un momento en que Madrid era la ciudad con más ecuatorianos del mundo, superando incluso a Quito, lo cual, y a Guayaquil, lo cual dice mucho. Pero el cambio se produce, como en tantas otras cosas, con la llegada de Rodríguez Zapatero al poder, porque Rodríguez Zapatero se da cuenta de que la llegada masiva de inmigrantes puede cambiar el censo electoral. Es decir, de pronto esa llegada masiva de inmigrantes, inmigrantes además a los que se va a acoger en muy buenas condiciones de asistencia social, de votos para el Partido Socialista, porque en España una persona que procede de las antiguas colonias españolas, como es toda Hispanoamérica, pero también Filipinas o Guinea, y que ha conseguido la residencia, en 2 años puede tener la nacionalidad española. Y entonces, evidentemente, la idea de ese gobierno de Zapatero es que en muy pocos años podemos tener millones de votantes agradecidos. Hay un momento en que incluso el ministro muy incompetente, pero que había captado ese caladero de votos, llega a hablar de que a España tienen que llegar 16 millones de inmigrantes, lo cual implica ganar las elecciones simplemente por la llegada de los inmigrantes. Ese proceso se detiene cuando Zapatero pierde las segundas elecciones, entre otras razones porque había estallado una crisis económica en España en el 2007, antes de la Mundial del 2008. Por un momento parece que la afluencia de inmigrantes extranjeros se va a ralentizar, se hace menor, pero finalmente en los últimos años la llegada de inmigrantes ilegales es absolutamente masiva. Y además son inmigrantes que no solamente no son expulsados, sino que son mantenidos y que tienen consecuencias terribles. Momentos de los delitos que se cometen en España, los inmigrantes en términos proporcionales cometen el triple de delitos que los españoles. Es decir, la situación es una situación complicada económicamente, socialmente y dentro del terreno del orden público. Pero esto forma parte también de una política de la Unión Europea. La empezó a seguir Rajoy, la ha continuado siguiendo Pedro Sánchez, y en un momento determinado los dos grandes partidos nacionales, por un lado el Partido Socialista, por otro el Partido Popular, que supuestamente es un partido de derechas, pero que en Europa vota el 90% de las veces lo mismo que el Partido Socialista, deciden continuar con esta política. Por poner un ejemplo, el Partido Popular y el Partido Socialista votaron hace apenas unas semanas que 700.000 inmigrantes ilegales que había en España iban a ser legalizados. Es decir, esta gente ilegalmente viven fundamentalmente de las subvenciones y los subsidios del poder público y se van a quedar en España. Con lo cual, esto da en estos momentos. Son miles de personas en España a las que su vivienda se la ha ocupado gente que está ilegalmente en el país.
Son miles de personas en España que sufren el aumento de la delincuencia relacionado con la inmigración. Un estudio reciente del Gobierno de Cataluña de hace apenas unas semanas señalaba, por ejemplo, que más del 90% de las violaciones que tienen lugar en Cataluña las cometen inmigrantes, con lo cual uno se puede dar idea de la mala situación que ahora mismo existe en España. Sí, una situación similar a la que se está viviendo aquí también en Argentina. Parece ser un patrón común de gobiernos con tintes socialistas, influenciados por foros de San Pablo, pero que también sucede que tanto la derecha como la izquierda juegan siempre para el mismo equipo. Parecen ser dos Claro, caras de la misma claro, moneda. porque en realidad la agenda globalista circula sobre dos ruedas, una izquierda y una derecha. Digamos que la izquierda es algo que percibimos más, parece que está en su naturaleza, pero esa misma política la está haciendo la derecha. Hemos tenido hasta hace muy poco tiempo un presidente en Ecuador que era católico, que era del Opus Dei y a los pocos días de llegar y a las pocas semanas estaba colocando la bandera del arco iris en la fachada del edificio presidencial. Y esto en la toma de decisiones, por ejemplo, en la Unión Europea es clarísimo. Es decir, todas esas medidas de la agenda globalista, entre las cuales se encuentra una inmigración creciente que disloque la identidad nacional de los distintos países, son apoyadas tanto por los partidos de izquierdas como por los partidos de derechas. Yo creo que entre izquierdas y derecha cada vez es una división más borrosa, más poco nítida y lo que cada vez es más claro es que hay un enfrentamiento entre aquellas fuerzas que son patriotas, que siguen queriendo que la política de su país se haga en favor de los intereses de su país y que se defienda su nación, y por el contrario aquellas fuerzas que están ubicadas lo mismo a la izquierda que a la derecha, que siguen los dictados de la agenda globalista que persigue finalmente que la soberanía, la libertad y la independencia de las naciones desaparezca y que todas las naciones acaben siendo una colonia más dentro de ese rosario que pretende. Exacto, con respecto al tema de la inmigración, podría decirse que es un gran negocio, como lo es el tema de la emergencia Además, climática, que parece además, que viven de sí, eso. vamos a ver. Los dogmas de la agencia, de la agenda globalista, además son un gran negocio. Es decir, la ideología de género es un gran negocio. Hay muchísima gente que vive de la gran industria para matar en masa. Hay muchísima gente que simplemente por ser homosexual y generalmente a costa de los impuestos que paga una población que mayoritariamente no lo es. Sucede lo mismo en el caso del cambio climático. El dinero que absorbe el cambio climático de manera injustificada hubiera sido mucho mejor empleado en desarrollar económicamente y esto sucede también con la inmigración y con la legalización de la droga. Es decir, todas estas políticas van de la mano y cuando uno tira de estas políticas, pues detrás hay personajes como George Soros, como Bill Gates y como el Papa Francisco incluso. Es decir, esa dogmática de la agenda adulta, aunque se defienda cada teatro de operaciones, cada escenario bélico por separado, y la gente que está detrás siempre es la misma. Es decir, uno encuentra la misma gente en el Foro Mundial, Económico Mundial, el Foro de Davos, que la encuentra en nuestros guardianes que en otro tipo de entidades de carácter globalista. Incluso para que al final esto no llegue a la gente, no solamente ha ido creciendo una gran industria del tipo de personajes a los que se denomina fact-checkers, es decir, los
comprueban las informaciones, los hechos, pero todos están al servicio de George Soros. Cuando uno ve los fact-checkers en España, en el resto de Europa, en Hispanoamérica, en Estados Unidos, es gente que cuando uno empieza a subir hacia arriba se encuentra las organizaciones de Soros. Es decir, esta gente no corrobora los datos. Esta gente lo que se dedica a hacer es a dar un relato oficial que todo el mundo tiene que creer, o si no, te ves sometido a represalias, como que te expulsen de, de lanzar mentiras y fakes y bulos, etcétera, etcétera. La famosa policía del pensamiento. Eso es innegable. Es decir, es innegable y estamos llegando a situaciones tan absolutamente absurdas que si nos las hubieran contado hace una década no las hubiéramos podido creer. Por ejemplo, la gente que, como es mi caso, por edad, conocimos una Unión Soviética atea oficialmente, que donde los cristianos sufrían una persecución de mayor o menor intensidad, donde se enseñaba en las universidades el ateísmo científico. Y frente a esa Unión Soviética que defendía era la libertad religiosa en sus diversas expresiones, que ahora vivamos una realidad en que la libertad religiosa es perseguida en Occidente en mayor o menor medida. Y hay gente que está emigrando a Rusia para poder garantizar la libertad religiosa y que sus hijos no van a ser educados en la ideología de género. Yo confieso que si esto me lo hubieran dicho hace 10, hace 20, hace 30 años, hubiera dicho, esta persona no está en sus cabales. La persona que me está hablando está loca. Y sin embargo, sí, curiosamente, los protagonistas de esa marcha hacia el este, hacia Rusia, en busca de libertad religiosa, en busca de la protección de la familia, pues el país del que se está marchando más gente hacia Rusia buscando eso es Estados Unidos. Luego hay gente de otros países, hay una colonia española bastante importante, hay gente que se ha ido de Alemania, etcétera, pero curiosamente de donde más han marchado es de Estados Unidos. Bien, esto es el mundo al revés. Esto es un mundo totalmente distinto del mundo que yo conocí cuando nací y que llegó pues hasta mi primera juventud. Eh, ya que mencionamos a Estados Unidos, ¿qué opinión tiene acerca del triunfo de Donald Trump? ¿Y cómo cree que van a ser las relaciones con España? Bueno, vamos a ver. Hace 4 años que tuvimos otras elecciones presidenciales, yo escribí un artículo en el diario La Razón en España, donde yo decía que Donald Trump ganaría las elecciones salvo que hubiera un fraude. Es decir, yo contaba con el triunfo de Trump, pero también con que hubiera un fraude 4 años. Bueno, yo creo sinceramente que Trump ganó las elecciones hace 4 años y que hubo un fraude colosal que impidió que Trump se quedara el segundo mandato en la Casa Blanca. Pero pasan 4 años. En esos 4 años, la gente tiene la posibilidad de ver lo mal que gobernó Biden. Tiene la posibilidad de ver que, como algunos decíamos hace 4 años, Biden tiene sus facultades mentales disminuidas. Y sobre todo de que las elecciones no sufran un fraude. Y Donald Trump gana de manera escandalosa. Si uno se molesta en ver los estados en los que ha ganado Kamala Harris, salvo 2 estados, todos son estados donde votas sin un documento de identidad. Y en 2 de esos estados te pueden exigir el documento de identidad, pero no salvo en 2 estados. Kamala Harris solo ha obtenido victorias donde vota sin documento de identidad y puede votar cualquiera, cuando quiera y como quiera, o votas con un documento de identidad que no lleva foto y puede ser tú, tu primo o el compañero del partido.
Yo creo que esto no puede ser más claro. Es más, si seguramente no se hubieran aprobado leyes como la de California de hace apenas un par de meses, permitiendo votar a cualquiera, pues vamos a saber, a lo mejor la derrota de Kamala Harris hubiera sido mayor. De manera que Donald Trump ha ganado estas elecciones, las ha ganado por mucha diferencia, estamos hablando de más de 5 millones de votos, y además las ha ganado porque la gente está muy harta de lo que ha pasado estos 4 años, de la imposición de la ideología de género, de entrar en guerras que a los ciudadanos americanos ni nos van ni nos vienen, y además de una marcha de la economía pues bastante mala, porque la economía llevada por Biden, la verdad es que no se ha caracterizado porque fuera bien. Y al final, pues el triunfo ha sido para Donald Trump y ahora veremos lo que pasa con Trump. Bien, para ir finalizando, cuando nosotros hablamos de muros, nos referimos a los muros políticos, mediáticos, culturales, sociales, muros invisibles que nos separan de la verdad y la luz. ¿Cuál crees que sería el primer muro por derribar para vencer la trama del cambio climático? Yo creo que la veracidad de información, porque la información, que es una información falsa, continuamente está repitiendo el cambio climático es el dictamen de la ciencia y que los que no creemos en ese cambio climático que se debe sobre todo a la actividad humana, pues somos anticientíficos. Bueno, pues eso es mentira. Eso es mentira. Jamás la mayoría de la comunidad científica se ha presentado en favor de las tesis del cambio climático, ni por aproximación. Todas las previsiones que se han hecho sobre el supuesto cambio climático han fracasado estrepitosamente. Es decir, hace más de 2 décadas que, por ejemplo, el norte de España tendría que ser, lo es. Hace más de 2 décadas que hay zonas del mundo que tendrían que estar bajo las aguas. Están con el mismo nivel de agua que hace 20 años. Y por supuesto han aparecido multitud de premios Nobel y también fundadores de organizaciones ecologistas como Greenpeace diciendo que el cambio climático es mentira. La primera forma en que podríamos enfrentarnos con esto sería que la opinión pública sepa la verdad, que en vez de permitan escuchar a científicos, incluidos docenas de premios Nobel, que dicen claramente que las tesis del cambio climático son una estafa, que no se corresponden con la realidad. Yo creo que esa sería la primera medida. En el momento en el que esto saliera a la luz y la gente que vive de la estafa del cambio climático, que son muchos, dejaran de vivir de esa estafa, se acabaría el dogma. De la misma manera que en el momento en el que se acabara la financiación de organizaciones homosexuales, iría abajo por su propio peso. Seguro que debería ser así. Ojalá en algún momento podamos verlo. Bueno, César, realmente ha sido un placer, un honor para nosotros haber tenido esta charla. Nos mantendremos en contacto y bueno, desde ya las puertas de este canal, de este espacio, siempre abiertas. Le mando un saludo muy grande. Que Dios os bendiga. Hasta la próxima. Hasta la próxima.